disfrutando de un largo fin de semana? ¿Ven? Qué bueno que aquí estén. Tenemos varias personas de vacaciones, pero tenemos un buen grupo aquí en la casa del Señor, la casa de oración. Vamos a hablar de eso en este día. Quiero comenzar diciéndoles, hermanos, que hablándole de un hombre, una historia real. El hombre se llamó, ahora está con el Señor, Howard Cato. No lo van a conocer, pero él nació a principios del siglo XX, o sea, en 1917 yo creo que es el día el año que nació. Y él nació en la zona rural de Indiana. Según todos los indicios, Cato debería haber llevado una vida sin problemas. Estaba rodeado de buenas gentes, de personas muy buenas, y de la tierra verde de Dios. Pero Cato comenzó a beber alcohol a los 12 años y pronto estuvo atrapado en todo tipo de adicción. También quedó atrapado en un creciente sindicato criminal del Medio Oeste, no del Medio Oriente. Su preocupada madre no pudo hacer más que orar. Recuerda siempre, hijo, ella decía, que todas las noches a las 8 estaré arrodillada junto a tu cama, pidiéndole a Dios que protege a mi precioso niño. Una noche, durante un alboroto, Cato apuntó con un arma a un hombre y apretó el gatillo. El arma no disparó y alguien se la derribó. Eran exactamente las 8 de la noche. Poco después, Cato regresó a casa enfermo y sin un centavo. Madre, dijo él, te he roto el corazón. Me gustaría ser salvo, pero he pecado demasiado. Su madre le leyó Isaías capítulo 1, verso 18, cual está ahí en la pantalla, y dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como lana blanca. Ella llevó a su hijo al Señor. Howard Cato se convirtió en un exitoso hombre de negocios, líder cristiano y uno de los radioevangelistas pioneros de Estados Unidos. Las transmisiones por radio de Cato alcanzaron aproximadamente 30 millones de oyentes a fines de la década del 1930. Hasta que Él me llame, dijo una vez Cato, predicaré el mismo evangelio que hizo que mi madre orara por mí. La historia de Cato es un ejemplo para todos nosotros del poder de la oración, especialmente la oración constante, fiel y ferviente. Como parte de nuestra serie de sermones Victoria, hemos pasado las últimas 2 semanas analizando los componentes necesarios para una vida cristiana exitosa y victoriosa. Y quiero que vean en la pantalla lo siguiente. La victoria comienza con humildad. Se logra a través de la fe y se fortalece con la oración. No podemos navegar la vida sin la oración diaria. Es nuestra conexión con nuestro Creador. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Santiago, casi al final de la Biblia, al capítulo 5. Y por favor pónganse de pie, y aunque estén mirando, cuando ahí estén todos listos para leerlos, estos versos, en reverencia a nuestro Señor, y leemos Santiago de nuevo, capítulo 5, versos del 13 al 16, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orar unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Gracias, Señor, por esta palabra de promesa, Señor, y para aquí muchos recordarnos de ella, porque nos olvidamos de día en día el poder, Señor, el privilegio que tenemos con la oración. Esa es la vía, Señor, lo que nos conecta a ti. Es lo que tú nos has dado, Señor, como regalo, como dádiva, Señor, para poder, oh mi Señor, compartir contigo lo que está en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque tú nos pides que oremos sin cesar. No importa la hora, Señor, la situación, el día, tú estás ahí, Padre, esperándonos a que vengamos a ti, Señor, y tengamos momentos íntimos y, Señor, momentos preciosos contigo. Pido que en este día esta palabra, Señor, llegue a cada corazón aquí presente, porque yo sé que tú la has guardado para este tiempo, para este lugar y para las personas en este lugar. Nada, mi Señor, te pasa a ti por alto. Tú tienes cita con cada uno de nosotros, Señor. Esta palabra será enviada por ti, por medio de mí, Señor, a una congregación. Pero el Espíritu Santo confiamos en que hablará personalmente y privadamente a cada vida aquí. Gracias te damos, Señor, a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí pueden tomar asiento, mis hermanos. Quiero comenzar primeramente, como siempre, para que sepan el contexto de los pasajes que compartimos aquí desde el púlpito. Les quiero decir que Santiago, el autor, es el nombre de la carta o del libro, fue el medio hermano de Jesús. Sí, María y José tuvieron más hijos, pues si no lo saben, entérense ahora. Y la Biblia lo dice y los nombra, y uno de ellos es Santiago. Pero Santiago no menciona. Pueden leer todo el libro, pueden leer el primer capítulo cuando él ahí da su introducción. Él no menciona que él fue el medio hermano de Jesús, sino él mismo se llama siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Se está identificando como siervo. Y es importante que ustedes sepan que él escribe esta carta en este entonces a judíos cristianos, porque acuérdense que los primeros cristianos fueron judíos, ¿ok? Pedro, Juan, todos ellos. Y ellos llevaron entonces la palabra de Dios a las naciones. Primeramente el judío y ahí entonces todos nosotros. Y él está hablando a ellos y él está hablando a la iglesia primitiva porque ellos estaban bajo persecución por su fe en Cristo. Estaban pasando momentos arduos, momentos difíciles. Entonces aquí Santiago quiere alentarlos, quiere exhortarlos, ¿verdad? Y es importante que ustedes sepan que él es la persona perfecta para hacer esto, porque la historia lo define a él como un guerrero de oración. Es más, dicen que sus rodillas estaban raspadas por el tiempo que él llevaba postrado en oración delante de Dios. Entonces, él aquí está diciendo que lo que se ve, ¿ves? Primero vamos a ir y venir en oración y que no teman, porque la oración puede mucho. Él dice que los cristianos no van a sobrevivir las pruebas y las tribulaciones que están enfrentando sin la oración. Él dice que no está diciendo y no se está diciendo que la iglesia tentada
y perseguida, encontrará en el corazón de su resistencia un fuerte compromiso a la oración. La oración, él aquí está señalando, es esencial para la iglesia de Dios. Santiago también escribe esta carta, y en toda esta carta él está escribiendo que es importante para el cristiano vivir su fe en el exterior. Quiero hacer este énfasis. Santiago está diciendo que las cosas más invisibles o privadas en ti se van a mostrar fuera de ti. Es por eso que en este libro encontramos el verso que dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces vamos a tomar algo invisible, privado, como la fe, y entonces vamos a mostrar esa fe. Acuérdense que él está tratando de animar y fortalecer a la iglesia que está bajo persecución. Y él sabe que es necesario hacerlo de una forma visible y corporal. Entonces él ahí habla de cómo hacer la fe visible. ¿Cómo es que la fe es visible? Él lo dice a través de las obras, a través de lo que tú haces fuera, de tu corazón, de tu vida interior, en el exterior, de tu forma como tú obedeces a Dios, de tu forma en cómo tú tratas a las personas y, by the way, en tus oraciones. Entonces, aquí Santiago, como en todo su libro, él quiere explicar y él quiere decir, vamos a vivir la vida cristiana hacia afuera, lo adentro hacia afuera. Entonces él conecta la fe y la oración. La fe, algo invisible, algo privado, la oración también, pero en una forma, el énfasis es pública. Si la fe debe vivirse de manera demostrativa, entonces a veces la oración también debe hacerse públicamente. Si el justo, dice la Escritura, por la fe vivirá, entonces el justo, el fiel, acuérdense cómo termina el pasaje, la oración del justo, ¿verdad? Entonces, si el justo por la fe vivirá, el justo o el fiel debe de orar. ¿Ok? ¿Están entendiendo esto? Entonces, en estos versos, como es costumbre de su pastora, para que lo entienden, y es también deleite de su pastora hacer que pasajes bíblicos sean entendibles a cada persona, a toda persona de cualquier trasfondo y generación. Yo quiero que vean este pasaje de tres formas y lo vamos a entonces procesar y dividir de tres formas. Primeramente, la oración es prioridad. Eso es lo que está diciendo Santiago desde el comienzo, desde los versos que comenzamos a leer. La oración es tanto personal como pública. Y la oración es productiva. Entonces, debemos de orar porque es una prioridad. Debemos de orar en forma personal o privada, como también públicamente. Y debemos de orar porque la oración tiene resultados, es productiva. El recurso más poderoso de un cristiano es comunión con Dios mediante la oración. La oración debe de venir primero. Déjeme darle unos datos interesantes que yo misma estaba curiosa y investigué un poco. Según el Pew Research Center, que hace muchas encuestas ellos, el 68% de los cristianos dicen que oran al menos a diario. 68% de los cristianos oran por menos diariamente. Ustedes a lo mejor están diciendo, oh, that's good, ¿verdad? 68%, that's not too bad, no está tan malo. La generación que más ora, 38%, o sea, de los 68%, el 38% es una generación la que más ora. Adivinen cuál es esa
generación. No sabe. Les voy a decir. La generación X, Generation X, de la edad de 30 a 49 años. Mi generación. Ya más o menos le dije cuántos años tengo ahí, a un promedio, ¿verdad? Mi generación es la que más ora. I know why. Y esto no está como parte del estudio. Porque es mi generación, la generación del sándwich. Y les voy a explicar. ¿Sabe lo que es un sándwich, verdad? Qué rico, delicioso. Pastor y yo nos encantan los sándwiches. ¿Ok? En el medio está todo lo rico, todo lo bueno. Pero al final, a los finales, the bookends, son el pan. La generación X es the sandwich generation. Ellos llevan las cargas de la generación anterior y de la generación próxima. ¿Por qué? Porque esta generación, la generación X de 30 a 49 años, es la generación que todavía están criando hijos o atendiendo hijos, como también atendiendo los padres que se están envejeciendo. ¿Están entendiendo eso? Entonces, es por eso mi sentir que es la generación que más ora, porque es la generación que más lleva, más carga lleva. La generación de sus hijos, la que viene ahora después, y la generación de sus padres. Tiene el cuidado de sus hijos y el cuidado de sus padres. La generación X, mi generación, es la que más ora por su familia. Padres e hijos. Dios espera, y no estén 68% no está mal. No, Dios espera que el 100% de sus hijos oren. Eso es lo que Él espera. Eso es lo que Él nos ha mandado. Orar sin cesar. Y es por eso, como no todos oran, que hay cristianos a que a menudo se sienten derrotados. ¿Quién está orando por la familia? ¿Quién está orando por la generación que tiene la carga de los padres y la carga de los hijos? ¿Quién está levantando las manos de ellos? ¿Qué está haciendo la iglesia para venir y orar en forma visible a esa generación y las otras generaciones también? Entonces, por eso hay cristianos que caminan con su frente en bajo. Tenemos días altos y bajos, solo conocemos, pero permanecen en ese estado, porque la iglesia de Dios, el 100% debe de estar en oración. No es para una generación, es para todas las generaciones, y para que nosotros nos apoyemos en oración mutuamente. Y el hecho es que a todos nos vendría bien practicar la oración. Van a ver y se les va a anunciar días de adoración y oración aquí en esta iglesia. Ya lo hemos tenido. Lo tuvimos un tiempo hermoso donde congregacionalmente se invitó a que tengamos un tiempo de adoración y oración. Vienen muy pocos. Pero los que vienen salen renovados y restaurados. Hay poder en la oración. Lo más importante que yo le pueda pedir a ustedes y lo más importante que tú le puedas pedir a alguien más es que oren por ti. Yo deseo que todos ustedes oren por mí. Yo deseo que en mi cumpleaños oren por mí. Ese es el regalo mejor que yo pueda recibir de ustedes. Y ustedes puedan recibir de otra persona. Lo que Dios quiere y lo que todos deberíamos de querer es unirnos juntos para convertirnos en una comunidad de creyentes orantes, centrada en Dios y dependiendo de Él. Y es por eso que aquí yo puse, según Santiago, que la oración es prioridad. Vean conmigo el primer verso que leímos, el verso 13, y dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Vayan al supermercado para distraerse. Eso es lo que dice el verso. Llame a fulanita
y quémele el oído con todas tus quejas. Santiago habla muy claramente. ¿Hay alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Haga oración. Prioridad. Antes de tú hacer cualquier cosa, ora. ¿Verdad? Ora. Algunas veces la oración, tú tienes un tiempo para apartarte y de verdad orar. Señor, dame de sabiduría, voy a ir a un meeting, tengo una entrevista de trabajo, o tengo que ir a casa de alguien para pedirle una cosa, dame sabiduría, Señor, o tengo, mi Señor, que ir a una persona porque me sentí mal de lo que habían dicho, o tengo que ir a una persona para pedirle perdón, y ustedes tienen el tiempo para prepararse. Algunas veces no hay tiempo de prepararse y hay que orar en el silencio en ese momento. Señor, dame las palabras en tu nombre ahora mismo. Pero la oración es prioridad. Haga oración. Él va al grano. Si tú tienes una dificultad leve o grave, la respuesta es la oración. La Biblia te va a decir lo mismo a través de todas sus páginas. Ora, 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 ora. Es la conexión con Dios. Es la vía de victoria. Sales diferente. El Señor te habla, el Señor te anima, el Señor puede hasta de corregirte y decirte, no, esto, pero esto sí. La oración es eficaz. Y también dice esto Santiago porque la oración, y ustedes saben muy bien, y todos sabemos muy bien, no es una respuesta automática. ¿Ok? No sale de nosotros. Tenemos una dificultad, vamos a orar. Algunos sí han practicado tanto eso que sí ya es algo automático. Gloria a Dios. Pero lamentablemente eso están en la minoría, no en la mayoría. Para los cristianos la oración debe de practicarse hasta el punto donde ya llega a ser la respuesta automática. Por ejemplo, le oras a Dios que te dé sabiduría necesaria para ser un buen mayordomo, para pagar tu deuda. O a lo mejor tu oración va así: Señor, dame más finanzas, ¿verdad? Dame más dinero. Eso es lo que tú le pides al Señor, pero el Señor te va a decir, wait a minute, ¿cómo te voy a dar más dinero? Si todavía no has aprendido a cómo manejar tu dinero para pagar tu deuda. Mejor pídele al Señor, Señor, dame la sabiduría para lo que tú me has dado, pagar la deuda. Pero muchas veces hacemos las oraciones diferentes. Danos más, alivíanos de esto. Y el Señor tiene otros planes. Oras a Dios que te dé una respuesta tranquila. Ustedes lo que tienen esas personalidades de fuego, ¿verdad? Una respuesta tranquila a alguien que te está levantando la voz. Lo primero que hace es orar al Señor o responde con el volumen de voz. Usted, como la madre de Howard Cato, ora incesantemente para su hijo descarriado. La oración no es la respuesta automática en nosotros. Y es por eso que muchos cristianos viven vidas derrotadas. Y he aquí un pensamiento les doy. ¿Has pensado en esto? Tal vez Dios te está permitiendo permanecer en una determinada situación hasta que aprendas a invocarlo a Él en oración y depender de Él. A lo mejor estás en una situación donde Dios lo ha permitido para que tú aprendas a invocarlo a Él y depender en Él en el todo para esa respuesta. Y después que ya tú hayas hecho eso y hayas dependido de Él, tu corazón y tus oídos están listos para seguir sus instrucciones para ti. La oración no solo debe de ser una prioridad en el sufrimiento, sino que la oración debe de ser primero y lo primero que hagamos en momentos de suficiencia. Por eso Él comienza diciendo, hay alguien que está afligido, sufriendo, pasando una dificultad, haga oración. Pero mira lo que dice después. ¿Qué dice? Hay alguien que está alegre.
cante alabanzas. ¿Están viendo aquí lo opuesto? Alguien triste, afligido, haga oración. Alguien alegre, cante alabanzas. Es lo mismo. La oración debe de ser prioridad en tiempos malos y en tiempos buenos. Y uno a lo mejor aquí tú pienses, bueno, es más fácil cantar a Dios, venir y dar gracias a Dios cuando todas las cosas van bien, ¿verdad? A lo mejor tu pensamiento es ese. Es más fácil levantar manos y darle gracias cuando todo nos va bien. Es más fácil hacer eso que venir cuando estamos en dificultad delante de Dios. Yo te digo que lo opuesto es lo correcto. Es más fácil venir a Dios cuando tú tienes necesidad que cuando tú tienes abundancia. Porque si tú tienes abundancia o el que tiene abundancia, le es más fácil olvidar a Dios. Todo me va bien. ¿Para qué necesito a Dios? Por eso es que Santiago dice, la práctica debe de ser siempre en momentos difíciles y en momentos alegres. Ora y dale gracias a Dios. Que sea parte de tu vida. Vas a vivir una vida de victoria. Si lo haces, aleluya. Entonces, la orden es igual, tanto en el gozo como la tristeza. La orden es, y la prioridad es, ora. Te dieron ese trabajo que tú oraste al Señor. No seas como los leprosos que vinieron a Cristo, sáname, sáname, y Cristo sanó 10. ¿Cuánto vino? ¿Cuántos vinieron y regresaron para darle gracias al Señor? 1. Por eso, cuando tú tienes todo, ya las cosas y las preocupaciones se resolvieron, es más fácil olvidar a Dios. ¿Okay? Entonces, vamos al Señor y vamos a darle gracias al Señor en tiempos malos y en tiempos buenos. Aleluya. La oración es personal y pública. Y aquí vamos a entrar en varios detalles porque yo quiero que ustedes entiendan esto muy bien. Mira el verso 14, él va de la prioridad y ahora como que hay un proceso, ¿ve? Y él va a explicar el proceso, es tanto personal como público. Y dice el verso 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Eso no quiere decir a los viejos de la iglesia, ¿ok? No está diciendo, vamos a llamarlo de 90, 80 para arriba, vamos, oren por nosotros. No. Ancianos de la iglesia se refiere al liderazgo de la iglesia, ¿ok? La palabra que ellos usaban, ancianos. Llame, vamos a decir, a los líderes de la iglesia. Y esto es algo clave y algo muy importante para que el liderazgo de la iglesia sepa su responsabilidad por los demás. Él dice, llama al liderazgo, aquí estoy poniendo la palabra para que me sigan, de la iglesia y oren por él o por ella, ¿ok? Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Él aquí entra en que obviamente está explicando algo público. Estás enfermo, llama entonces al liderazgo de la iglesia, hazlo público, ¿verdad? Pero yo quiero también enfatizar que en lo público también hay un tiempo para lo personal. Primero, tengan en cuenta algo muy importante, que la persona enferma, ¿ok?, que tenga cuenta que es la persona enferma, y estoy repitiendo eso por una razón, quien debe de llamar al liderazgo de la iglesia, not the other way around. Ay, porque hoy yo entré a la iglesia y el pastor ni oró por mi oído que no oigo muy bien. No te escuchamos, no nos dijiste nada. Que la persona enferma vaya y diga, estoy enfermo, estoy enferma. Los líderes no son omniscientes, no saben si es algo grave, algo leve, ¿verdad? Vayan ellos al liderazgo de la iglesia. Eso toma también
un gran paso para esa persona hacer eso. Y toma fe. En segundo lugar, y quiero ser muy delicada con esto, Santiago está aquí hablando, y esto es cierto, y está entrelazando la enfermedad física. Escuchen muy bien porque lo tengo que explicar muy bien, porque hay muchas confusiones y también hemos oído de evangelios de prosperidad y que el que es realmente hijo de Dios tiene tanto dinero como salud. Yo quiero hablar muy detalladamente aquí para que me entienda y entienda lo que dice la Escritura. Él también aquí está va a conectar la enfermedad física con el pecado. ¿Ok? Porque dice, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Él aquí está llamando al enfermo, y creo yo que es el enfermo físico, esa escritura, el verso 14, ya que habló del afligido en el interior en el verso 13. Entonces aquí habla de enfermo físico y habla y conecta en que si tuviere pecado, serán perdonados. Y también dice en los otros versos de confesar los pecados unos a otros. Hace la conexión que hay enfermedades físicas donde la raíz es el pecado. ¿Están entendiendo eso? Hay personas que están mal en lo físico porque han hecho mal en su interior, han pecado en su interior. Por ejemplo, la misma falta de perdón, díganme ustedes lo que han pasado por eso, ¿no causa en ustedes estrés? ¿Sí o no? ¿No causa quizás una presión alta? ¿Sí o no? Ok, entonces hay que tratar con eso primero, ¿ves? Porque esa es la raíz de la enfermedad, ¿right? Personal. ¿Están entendiendo eso? Tienes alguien con quien tú estás airado, ¿ve? No has ido a esa persona para desahogarte, decirle. Eso, si tú lo dejas desatendido, a pasar el tiempo se vuelve una raíz de amargura que puede afectar tu cuerpo físico. ¿Ok? Vamos a ponerlo simple y sencillamente. Personas que le encanta, no tienen medidas en el comer. ¿Ok? Let's be real. Vamos a hablar sinceramente, el Señor es honesto. Puede ser que esa es la causa de tu diabetes. ¿Están entendiendo? ¿Me siguen? Puede ser que esa es la causa de tu condición de corazón. Hay que tratar con la raíz. ¿Están entendiendo? Para que el cuerpo también sane. Santiago también, y quiero hacer esto muy claro, y la Biblia también, y quiero ser muy clara, no está diciendo que toda enfermedad física es por el pecado. ¿Ok? Hay enfermedades que son por la genética, la herencia y simple y sencillamente la edad. That's it. Porque si no, vamos a decir que Timoteo, quien era el hijo espiritual de Pablo, quien era, en cuanto conocemos, entregado, íntegro en todos, fue por el pecado que tuvo sus enfermedades estomacales. Porque Pablo le dice, por tus enfermedades toma vino. Entonces, Timoteo era pecador. O el mismo ciego, quien lo acusaron desde niño haber pecado, quien Cristo sanó, entonces era por el pecado que fue ciego. No, Cristo hizo eso muy claro en el libro del Evangelio de Juan. No toda enfermedad tiene que ver con el pecado, pero sí Santiago dice que hay enfermedades que tienen que ver con el pecado. Entonces, ahí es lo personal. Antes de que tú llames a cualquier persona para que oren por ti,
para que, y voy a ser explicativa en esto, llames al liderazgo de la iglesia que oren por ti. Primero examínate a ti mismo, a ti misma. ¿Es esto causa de algo en mí que yo no he atendido con el Señor? Voy a pedir perdón primero. En algunas instancias tú tienes que acercarte a una persona si has ofendido a una persona o piensa que una persona ha sido ofendida por algo que tú hiciste, no hiciste, etcétera, etcétera. Entonces ahí cuando dice Santiago, ved y confesaos vuestros pecados unos a otros, es porque si yo te ofendí, mi hermano, yo voy primero a ti, pido perdón y entonces voy a pedir oración. O quizás tú hiciste y hay un pecado donde afectó toda la iglesia lo sabe. Tú murmuraste, ¿ves? Tú levantaste algo falso, testimonio falso de una persona y esa persona fue gravemente afectada por lo que tú dijiste. Pues tú sabes lo que tú tienes que hacer antes de que oren por ti. Tú primero tienes que venir y decir, perdóname, lo que yo dije de X persona no era verdad. ¿Sabes qué sucedió en ese momento? Dios te sanó. ¿Sabes lo que sucede en el momento cuando van a las personas y tú dices, perdóname, he sentido esto? ¿Sabes lo que el Señor hace? El Señor perdona, el Señor sana. ¿Están entendiendo esto? Hay cosas que se pueden resolver y se deben resolver yendo a la persona con la libertad del Señor y haciendo confesión, y el Señor sana. Y hay aquellas cosas que sí, que obviamente no es la raíz de un mal, no es que algo haya sucedido y que ahí entonces tengo una grave enfermedad, tengo un cáncer, tengo un dolor en mi cuerpo que no encuentro alivio, y ahí sí vas y pides oración. Pero primero, examínate. ¿Es esto causa? Esto está sucediendo por algo que yo tengo en mi corazón que dejar y confesar, y eso es lo privado y lo personal. Aleluya. Y yo le quiero decir algo a ustedes. Si piensan, pues lo que yo he hecho, la persona no me perdonará, o la persona no me va a recibir, o yo te digo lo mismo que la mamá de Howard Cato le dijo a él. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como lana blanca. Una vez que tú hayas superado estos obstáculos de la confesión privada de pecado o a personas afectadas de uno a uno, entonces tú puedes entrar y venir y pedir oración pública. ¿Están entendiendo eso? Vengan. Y ahora también, yo creo esto, que hay personas que se acercan al liderazgo de la iglesia, se acercan al altar para que oren por él y por ella, y a lo mejor tengan pecados, pero algo les impulsa, ¿verdad? Y se pueden acercar al liderazgo de la iglesia y buscar una sanidad física, por ejemplo. Y una vez que se acercan al liderazgo, Dios usa el liderazgo para señalarles al sanador. ¿Están entendiendo? Tú viniste para una sanidad, pero yo te voy a señalar al sanador. Y ahí en ese momento el liderazgo de la iglesia le pregunta, ¿tú has confesado a Cristo tus pecados? ¿Tú crees que Él murió por ti en la cruz? ¿Que Él es la única vía, camino hacia la vida eterna y el cielo? Si tú te mueres hoy, ¿tú sabes dónde tú vas? Are you going to heaven? Porque la única manera que tú vas al cielo es por Cristo. Y en ese momento la persona decir, no, yo no lo he hecho, y hacerlo. Y quizás al sanar su espíritu, su vida interior, Dios también sane su enfermedad física.
Qué lindo, ¿verdad? Dios puede usar hasta esa enfermedad, aún incluso para que esa persona llegue a Él. ¿Ok? Por eso la oración pública es lo que Él está diciendo. Es por eso que Santiago dice que unjamos al enfermo con aceite. El aceite, aquí yo tengo. ¿Dónde yo compré esto? Navarro, dice el pastor. Close. Walgreens. Esto no tiene poder. No se dejen llevar. Esto no tiene poder. Acuérdense que Santiago, y también lo largo de la vida, conociendo la condición humana, es necesario en ciertas situaciones que algo que no es visible se dé una representación visual. El aceite en la Biblia es simbólico del Espíritu Santo. Al ungir con aceite, está diciendo a la persona, te unjo en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo es el agente de la curación, no el aceite, ni aún el liderazgo. ¿Están entendiendo? Él es el que sana. Y el punto es este. Hay personas que ignoran su salud espiritual y ponen el énfasis en su cuerpo físico. Son fuertes, saludables, pero el interior, el espíritu, is in bad shape. Afuera están tremendos, regios, pero adentro están con anemia espiritual. Hay personas que ponen el énfasis en el espíritu. Alabo a Dios, me regocijo, pero ignoran su cuerpo físico. Están haciendo muchas cosas en el Señor, pero su cuerpo está debilitado. Hay personas que ignoran ambos, espíritu y cuerpo, y estas están gravemente enfermas. Lo que Santiago está haciendo es una conexión entre lo que no se ve y lo que se ve. Acérquense todos con necesidad tanto física como espiritual, porque hay una conexión entre las dos. Dios es el Señor del cuerpo, como también es el Señor del espíritu, sobre lo visto y sobre lo no visto. Él le interesa ambos, tu cuerpo y tu espíritu, y Él es más que capaz de sanarlos. Nos tiene que interesar el cuerpo físico como lo espiritual, porque Dios le interesa los dos. Tercera de Juan, verso 2, y está en la pantalla, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Mira lo que está diciendo Juan. Y que tengas ¿qué? Salud, o sea, físicamente estés bien, pero también que prospere tu alma. Lo no visto y lo visto le interesa a Dios. Hay muchos que han descuidado su cuerpo. Eso le interesa a Dios porque es templo del Espíritu. Y hay muchos que han descuidado su espíritu. Eso le interesa a Dios porque es el Espíritu que es eterno, alma y espíritu. Y hay que cuidar ambos en el nombre del Señor. Y por último, la oración es productiva. Los versos 15, 16, vamos a leerlo una vez más, nos dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí está diciendo Santiago, la oración es victoria, la oración es
productiva. Mi casa será llamada, dice el Señor, casa de oración. Aquí todos unánimes, orando los unos por los otros. Es una cosa que produce resultados. Y quiero que ustedes también sepan que cuando dice él aquí la oración de fe, él está continuando el que él ha dicho: si alguno está enfermo, llame al liderazgo de la iglesia. Tap them, vengan, ¿verdad? Y que oren por ellos. Él acaba de decir eso y él entonces lo termina aquí. Que entonces ellos vengan al liderazgo después de hacer lo privado y lo personal. Cuando dice la oración de fe, se refiere a lo que están orando. Se refiere al liderazgo de la iglesia. El liderazgo de la iglesia que ore en fe, sabiendo que es el Señor que sana. Poniendo manos de fe, creyendo que el Señor todo lo puede. Quizás el Señor ahí sane tu enfermedad física. Quizás no en ese tiempo. Esto Santiago no está diciendo todas las veces, todos los que vienen serán sanados físicamente. No. El Señor tiene un proceso y un tiempo. Pero que la oración se haga con fe y el Señor va a obrar. Yo les voy a decir algo, el Señor es soberano en su tiempo. Cuando yo estaba escribiendo eso, lo que yo capté, ¿okay? La oración misma, cuando yo aquí oro, y créanme que en el temor y el temblor del Señor, cuando se acercan aquí ustedes, yo le pido al Señor siempre que me use con cada uno de ustedes. Yo soy humana, con deficiencias, errores, todo eso. Pero cuando yo estoy aquí, Señor, úsame. Manos vacías, yo vengo, pero manos de fe. Y yo oro por cada uno de ustedes, le pido: Señor, dame palabra para cada uno de ellos, y cada una es diferente para cada persona. Pero yo creo esto, que el hecho de que tú vengas aquí, eso mismo, ese acto singular, puede ya ser un acto curativo para ti. El hecho de que tú vengas aquí y que alguien ore por ti, se interesa por ti, respira en tu oído, o agarra tus manos, o pone su mano en tu hombro, eso ya puede tener un efecto curativo para ti. Porque ya tú no te sientes solo o sola. Alguien está apoyándote, agarrándote en tus momentos más difíciles. Ya eso puede ser curativo para ti. Me recuerdo del Señor Jesús cuando antes de aún declarar sanidad, tocó al leproso. La Biblia dice, y lo tocó. Señor, tú sabes que yo digo esto con todo temor y temblor, pero lo digo en fe. Yo garantizo que ya el toque de Jesús al leproso, ya el leproso en su interior, en su corazón, fue sanado. Porque nadie lo había tocado antes. Porque a él lo habían aislado. Porque era un enfermo feo. Pero que Jesús lo tocó, ya lo sanó. La oración tiene poder. Si sane físicamente o no, yo sí puedo decir que la oración, aleluya, del justo puede mucho. Ya algo cambió en ti, algo está diferente en ti cuando alguien ora por ti. Por eso es que no solamente la oración privada hace énfasis la Biblia. El Señor nos dice, ve y retírate
privadamente y ora, y lo que tú ores será recompensado en público, ¿verdad? Pero el Señor y Santiago aquí está diciendo, ven y ora públicamente, porque es diferente que tú estés solo en oración, aún con el Señor, y que puedas agregar a eso el que alguien venga y ore por ti. Eso es bello. La oración pública, aleluya. Por eso la oración pública es también una oración productiva. Que las personas se unan y se apoyen mutuamente genera sanación y unidad. Aleluya. Si bien la fe está sobre la persona que ora no es la que realiza la sanación. El carro mío está, el automóvil mío equipado completamente para andar. Tiene todo para moverse hacia adelante, para moverse hacia detrás, para dar a la derecha, para dar a la izquierda. Pero es cuando yo me siento y lo enciendo, es que el automóvil entonces puede utilizar todo lo que le ha sido dado para moverse. El automóvil no, yo estoy a cargo. Yo soy la que estoy en control de mi automóvil. Igual tú, cuando tú te sientas a conducir tu propio automóvil. A nosotros se nos ha dado todo, dones espirituales, habilidades en el Señor, el privilegio de orar. Pero es cuando oramos en el nombre del Señor que recordamos, nosotros no estamos en control. Nosotros no estamos a cargo. Él lo está. Él nos ha equipado y en su nombre Él nos conduce para movernos. Y para terminar, la oración eficaz del justo puede mucho. Y el énfasis es la oración eficaz del justo. ¿Creen eso? ¿Tú lo crees? El proceso de la victoria ha sido humildad. Hay que saber que no soy yo, es Cristo. Fe, mis ojos puestos en Cristo, el autor y consumador, en quien comenzó la obra y la terminará. Y yo voy a correr hasta que termine sus propósitos en mi vida. Y la victoria también es alcanzada por medio de la oración. La oración no solamente tú en privado, pero la oración entre hermanos, entre la iglesia de Cristo.